mis hermanos, de la iglesia Filadelfia de Dios. Para los que no saben, mis hermanos, iglesia Filadelfia quiere decir amor. Y Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. Así que no es un nombre nomás porque es un nombre, sino que quiere decir iglesia Filadelfia entre hermanos. Así vamos a estar leyendo el libro de los San Marcos, capítulo 16, mis hermanos. Y vamos a estar leyendo del 14 al 20, los versículos. Y vamos a ver el glorioso poder de Dios, mis hermanos. Esta predicación se va a titular, mis hermanos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 20 dice: finalmente se apareció a los 11. O sea, aquí hablando después de la resurrección de Cristo, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, aquellos que quedaron, aquellos 11 apóstoles, porque recordemos que uno de ellos, Judas Iscariote, pereció. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así en estos tiempos, mis hermanos, esperar que Dios venga y nos reproche como vino a reprocharle a aquellos 11 que no habían entendido el poder de Dios, que habían andado con Él, habían andado con Jesús, mis hermanos, habían tomado la santa cena con Jesús. Jesús había anunciado, mis hermanos, su muerte, pero también siempre anunció su resurrección. Estos hermanos apóstoles en aquel tiempo estaban incrédulos. Por eso Jesús aparece en medio de ellos. Y por eso Él dice aquí, nos relata aquí la Biblia diciendo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Los apóstoles habían andado con Jesús. Ellos pudieron ver cuando le jalaban las barbas a Jesús. En el libro de Isaías dice que le mesaban las barbas, que viene siendo lo mismo jalar. Le jalaban las barbas. Ellos miraron cuando lo bofeteaban, miraron cuando lo escupían, cuando le daban garrotazos, cuando lo ofendían. Pero miraban que aquel Dios, aquel Señor, no decía ni una palabra, porque se cumplía en Él la profecía, mis hermanos, que iba al matadero y que no abrió su boca. Con todo y eso, que ellos pudieron ver la crucifixión, que pudieron ver cuando echaba fuera demonios, que pudieron ver que sanaba a los leprosos, que pudieron ver que levantaba a los muertos. Todo y eso, mis hermanos. Por eso es que Jesús, cuando Él viene a ellos y se le aparece a los 11, les reprocha. Porque ellos estaban empezando a dudar de su resurrección. Estaban empezando a dudar de ese poder de Dios. Y así hay muchos entre nosotros. En veces dudamos, mis hermanos, de que Él es poderoso. En veces limitamos su poder y por eso no miramos el milagro. Limitamos las fuerzas de Dios. Así como limitamos en veces nuestra fe, así como limitamos también nosotros nuestra propia fuerza en veces, y digo, no tengo fuerzas. Acuérdate que el que no tiene fuerzas ninguna, Dios le da fuerza. El Señor, yo te aseguro que cuando se le apareció a los 11 y sabía lo que pensaban, Él no vino. No vino, mis hermanos, por decir, vino alegre, pero al mismo tiempo le reprochó porque Él sentía tristeza en su corazón. Porque vieron milagros, vieron que Él resucitó muertos, vieron
todas las profecías que se cumplían en él, y ni así ellos estaban dudando. Así hay muchos cristianos que me están oyendo en internet. Estás dudando de él, por eso es que no recibes tu milagro. Estás dudando de él, por eso es que no sientes el poder de su Santo Espíritu. Por eso es que después Jesús tuvo que mandar al Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de él mismo, para que ellos recibieran el poder de lo alto, del que habla el libro de los Hechos capítulo 2, donde descendió ese poder sobre los apóstoles, mis hermanos, y se le pudieron abrir los ojos espirituales completamente, se le pudieron abrir los oídos completamente. Entonces empezaron ellos a trabajar de acuerdo a Jesús. Entonces sí, empezaron a trabajar de acuerdo al Creador. Empezaron también a levantar muertos, empezaron a levantar cojos, empezaron a echar fuera demonios. Y ahora, mis hermanos, en estos tiempos hay tanta gente que nomás se la pasa criticando en internet. Cuando un hermano echa fuera un demonio, o cuando sana a alguien, para pronto le están diciendo: este es un demonio, echándote fuera tu demonio. Este no está sanando. Oh, mis hermanos, dejemos de criticar. Por eso es que la Biblia dice que probemos los espíritus. Antes de que tú empieces a señalar a diferentes hermanos, pruébales el espíritu. Pruébales si son de Dios o no. No vaya a ser que te veas peleando contra el Espíritu Santo y estés blasfemando, mi hermano. Sí, yo sé que en los últimos tiempos iba a haber burladores. Acuérdate, no te dejes llevar por lo corriente. Mira los frutos. Si aquel varón tiene los frutos del Espíritu Santo y está trabajando para el Señor, ten cuidado de estar hablando de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y como estaba diciendo, Jesús apareció a los 11 y le reprochó por su incredulidad y dureza de corazón. Porque aún entre ellos, entre los apóstoles, había unos que todavía tenían el corazón duro. Y así estamos en veces nosotros. Endurecemos el corazón, ponemos una bóveda, o sea, una pared, y dices: no, es cierto. Y por no creer empezamos nosotros a sufrir la consecuencia. Porque cuando tú empiezas a dudar la fe que tú tienes ahí, porque Dios te da fe, pero tú empiezas a ahogar esa fe, empezamos a pagarla con la incredulidad, y Dios se entristece por esa incredulidad. Queremos recibir milagros, queremos echar fuera demonios, queremos poner manos sobre los enfermos y que sanen. Tenemos que creerle a Jesús. Tenemos que creer que nosotros podemos, no por el poder nuestro, sino por el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés, que está en ti y está en mí. Gloria a Dios. Amén. Porque si nosotros hacemos lo mismo que los apóstoles, no podremos hacer milagros. No podemos hacer nada. Porque hasta ahí los apóstoles no hacían milagros. Hasta ahí los apóstoles todavía no podían hacer nada. Porque decían que ya Jesús había muerto. Cuando anduvo Jesús con ellos, sí se animaban y pudieron hacer 2 o 3 cosas. Pero cuando vieron que el Creador no era el Creador según ellos, y estaban dudando en su corazón, que se les había hecho duro, se les había endurecido, estaban paralizados. Y así está la iglesia, está paralizada. Mira cómo está la economía del mundo, mira cómo está decayendo. ¿De qué te admiras? ¿De qué nos admiramos? Las profecías se tienen que cumplir. La economía tiene que decaer en su totalidad, porque el anticristo se tiene que sentar donde se tiene que sentar. No te asustes, no te muevas de tu lugar, dice el Señor. Más bien busquémoslo a Él. Busquémoslo. Busquemos al Señor en la tribulación. Busquemos al Señor en las felicidades y en todo.
Pero aquellos que creemos en el rapto, como aquí en la iglesia Filadelfia de Dios creemos que no vamos a pasar por la tribulación. Y si estuviésemos equivocados, mis hermanos, entonces pasaremos con mucha honra y que el Señor nos dé las fuerzas. ¿Por qué digo así? Cuando Sadrach, Mesech y Abednego, mis hermanos, se les decía por orden de Nabucodonosor que adoraran aquella estatua de oro de 60 codos que había levantado Nabucodonosor, y que corría el chisme ahí entre el pueblo y se decían que había 3 hebreos que no querían adorar esa imagen. Entró en furor y crujir de dientes aquel hombre, Nabucodonosor, y mandó que calentaran 7 veces más aquel horno para quemar a estos hombres, que era la pena para todo aquel que no adorara esa imagen. Estos hombres llenos del Espíritu Santo le dijeron a Nabucodonosor: sépase, oh rey, que nosotros no nos inclinaremos ante esa imagen. Sépase, oh rey, que Dios nos librará de eso. Y si no nos librare con todo y eso, nosotros no nos inclinaremos ante ella. No porque tenían dudas, sino que porque Dios tiene sus maneras misteriosas de trabajar. Así nosotros, mis hermanos, creemos en la venida, creemos en ese rapto de la iglesia, aunque somos, mis hermanos, criticados por eso. Dios bendiga a aquellos que critican, porque por los que critican los hace ser verdaderos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego, creer en ese Dios verdadero. Tanto que ellos, de todos modos, cuando los echaron en ese horno, mis hermanos, dice la Biblia que apareció un hombre ahí con figura del hijo de los dioses. ¿Por qué digo así? Porque en aquel tiempo, mis hermanos, recordemos que Nabucodonosor no creía en un Dios, sino que creía en muchos dioses. Creía en muchos dioses. Por eso, al verlo, Dios le permitió a ese hombre pagano que le abrió los ojos para que pudiera ver, mis hermanos, para que pudiera ver al Hijo del Hombre, para que pudiera ver a Jesús de Nazaret, como se paseaba en ese horno, como se paseaba ahí, mis hermanos, con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué te estoy diciendo, mis hermanos? Nada le pasó a estos hombres en esa tribulación de 7. ¿Por qué de 7? Porque según era una vez, si iba a calentar una sola vez, si no le calentaron 7 veces más para dañar a los hijos de Dios, pero Dios no lo permitió. Así que si nosotros no nos fuéramos, hermanos, en el rapto, durante la tribulación no habrá tribulación para ti, porque Dios te guardará de todo, como guardó a Elías. Pero esa palabra no es para cualquiera, es para los fieles. Porque si les somos infieles, entonces cuidado, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y no decaer, seguir creyendo en el rapto, en que Él va a venir en cualquier momento, en que nos vamos a ir, mis hermanos. No estar en incredulidad como estos apóstoles estuvieron. No los estoy señalando ni criticando a los apóstoles, porque yo, mis hermanos, en aquel tiempo, si haya estado entre ellos, haya hecho lo mismo que ellos, mis hermanos. Descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés, cambió el parecer de todos. Cuando vieron a Jesús, mis hermanos, manifestado en medio de ellos, cambió el parecer de los apóstoles. Pero cuando vino el día de Pentecostés, se empezó a manifestar esa manifestación verdadera, y se empezaron a ver los milagros, empezaron a ver predicaciones fuertes, hermanos, llenas del Espíritu Santo, aquellas predicaciones que empezó a dar el apóstol Pedro, mis hermanos. Amén. Entendiendo esto, hermanos, vamos a seguir leyendo. Y para ubicarnos voy a leerlo de nuevo, que ya no lo voy a explicar. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo. La palabra ir se aplica y se dice, cuando alguien te dice ir, no te está diciendo como ve. Cuando alguien te dice ir, te está diciendo que es un mandato, que es con autoridad. Por eso es que miramos aquí la expresión castellana que dice id, hablando Jesús. Todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú dirás: wow, todo el mundo. Acuérdate que en aquel tiempo ni siquiera existía Estados Unidos.